Muy bien, estamos en el marco de esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bastante calor acá en la ciudad de Cartagena, pero con unos participantes que es un privilegio tenerlos hoy en esta transmisión especial que realizamos vía streaming a través de todas las señales de NTN 24, del canal RCN, de RCN Radio. Y por supuesto el diario La República, también la FM, son los medios partners, los medios organizadores de esta importante reunión que continúa avanzando en este sábado en su segunda jornada. A esta hora está conmigo Marta Ramos. Ella es la vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa de México. Hemos querido tener un diálogo con ella a propósito de esta presentación que ella ha realizado el día de hoy, de lo que fue ese informe de libertad de prensa en México, que dejó pues, a todos los asistentes, Marta, bastante preocupados. Bienvenida a este espacio en el que en este momento muchos televidentes en el continente americano siguen esta Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que hacemos normalmente en estas reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa son reportes país por país para ver cuál es la situación de riesgo en la que estamos trabajando, la situación de riesgo para la libertad del ejercicio periodístico. Y pues México desde hace tiempo no trae ya buenas noticias. De la última reunión que tuvimos en Argentina, que fue a principios de diciembre del año pasado, ahora 6 compañeros más han sido asesinados. No todos los casos han sido aclarados, no sabemos el móvil, si acaso se detuvo a los autores materiales, no sabemos quién está detrás de estos casos, pero ahora se suma un elemento más, que es la nueva relación que está estableciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recién tomó funciones el 1 de diciembre pasado, con la prensa de México, con los medios en México. No es una relación fría, digamos, llena de calificativos que él mismo inicia con esto de prensa fifí, que ya parece ser término latinoamericano, con temas de sabelotodos, de prepotencia, ¿no?, que debilita nuestro propio trabajo. Y como lo decía el mismo Pedro Vaca esta mañana, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, que liderazgos políticos descalifiquen a la prensa, inmediatamente ponen en riesgo al periodista. ¿Hasta dónde ese cambio de gobierno, en este momento la llegada de Andrés Manuel López Obrador en México, ha representado para ustedes un mayor riesgo de estigmatización? ¿Ha crecido esos señalamientos del poder político en contra de la prensa en México desde que llegó este nuevo gobernante? Yo creo que sí, yo creo que ha crecido. Por supuesto, las redes sociales, siempre que nos referimos a ellas, es un megáfono, es decir, no es la realidad como tal, es una realidad aumentada, diría yo, pero cada vez que hay una postura, una crítica contra posiciones del gobierno actual, la retalía de insultos y de amenazas en redes sociales es tremenda. O sea, cada vez que él hace un descalificativo en contra de la prensa... Al revés, cada vez que hay un periodista que habla de manera crítica contra cualquier dicho o acción de gobierno, la reacción es terrible, ¿no? A eso sumamos que en realidad no hay una estructura actual ni en la vocería de presidencia ni en el gobierno tal cual para tener una relación profesional, es decir, para tener acceso a información que nos pueda ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. ¿Eso no es México, Marta? ¿Eso antes no pasaba? No, sí había problemas de intentos de censura, sí había problemas de persecución, sí había problemas de bloqueo de publicidad, ¿no? Este es un nuevo, creo que nos pone en la peor situación de todas, totalmente anulados. Y estando totalmente anulados, es difícil hacer un trabajo así. Has presentado un informe que, como lo dije al comienzo, impactó a todo el auditorio, no solamente por la cifra de periodistas asesinados, son 6, desde la última reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, sino también por las diferentes amenazas que siguen enfrentando los periodistas en México. ¿Quiénes quieren intimidar a la prensa en México? Fíjate que la vulnerabilidad propia de nuestro ejercicio periodístico ahorita en el país vuelve eso un catálogo infinito de posibilidades, porque los compañeros que han muerto en los últimos meses ni siquiera son de medios formales de comunicación, es decir, formales, quiero decir, una estructura grande
con una nómina, con privilegios de seguridad social y todo esto. Son reporteros que o trabajaban por su lado o trabajaban para radios comunitarias, es decir, lo mismo que se platicaba en la conferencia de la mañana. Sí. Son reporteros que están en zonas muy alejadas de zonas urbanas y que no tienen mayor forma de defenderse. El último compañero que murió cubría deportes, ¿no? Y no sabemos nada de ese caso, absolutamente nada. ¿Los casos quedan en la impunidad, Marta, o cómo opera la justicia en México? Yo creo que en el último año y medio ha habido un intento por hacer más expeditas las investigaciones. Creo yo en la medida en que en cuanto se resuelvan las investigaciones el tema queda de lado. Y entonces hemos tenido resoluciones a medias, hemos sabido quiénes son los actores materiales, pero no sabemos quién estuvo detrás de ellos, o sea, quién mandó o quién ordenó los asesinatos. No tenemos claridad en la mayoría de los casos en cuál fue el móvil. Si fue un móvil que tenía que ver con su profesión, si fue un móvil que tenía que ver con delincuencia común, o si fue un móvil que lo movía a otra cosa distinta. En la mayoría de los casos, Marta, no lo sabemos. Tiene esta situación no solamente la de las amenazas que viven los periodistas, sino también la impunidad que rodea cada uno de estos casos que me has descrito. ¿Eso crees que ha generado algún efecto adverso en la libertad de prensa al interior de México? ¿Han logrado intimidar a sus periodistas mexicanos luego de estos asesinatos de los últimos meses? Tristemente diría que no, y digo tristemente porque nosotros venimos viviendo asesinatos de periodistas desde hace 5 años más o menos, ¿no? Entonces, al contrario, nos preocupa que esto sea ya tan común que no le levante la ceja a nadie, es decir, que no le preocupe a nadie, que no sea nota de portadas de periódicos, que no sea algo que presionemos todos los medios para que se resuelva. Pero eso es gravísimo, Marta. O sea, que el asesinato de periodistas se convierta, coloquialmente lo voy a decir, en un paisaje informativo, como si fuera algo normal asesinar. ¿La gente en México entiende la gravedad que representa un asesinato contra un periodista? Y ahí creo que en parte los medios tenemos la culpa que no lo hemos hecho tan sensible a la opinión pública, ¿no? Es decir, impacta en la comunidad del periodista porque lo conocen, porque lo han visto en calle, porque conviven con él, pero no impacta a nivel nacional como yo creo debería impactar. Marta, por último, ¿qué respuesta ha habido del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a esta situación? Como bien lo apuntabas, esto no es una situación nueva en México. Quienes hemos hecho cobertura periodística de estos casos, en los últimos casi 6, 7 años hemos venido reportando cómo el mismo narcotráfico, grupos criminales asesinan periodistas, pero con este nuevo cambio de gobierno, ¿qué ha dicho el nuevo presidente frente a esta situación? ¿Hay medidas concretas? ¿Ha habido pronunciamientos claros para condenar o por lo menos para impulsar a las autoridades, no solamente para que protejan a los periodistas, sino también para que haya justicia? Para condenar no, tristemente para condenar no ha habido ninguna. Sin embargo, la semana pasada, en estas conferencias de prensa que suele él tener todas las mañanas, invitó al subsecretario de Gobernación y hablaron sobre el mecanismo de protección que ya existe en México. Sin embargo, hablaron sobre el mismo que ya conocemos y el mismo que no nos ha servido, ¿no? Ellos mismos reconocieron que necesita una revisión, que es reactivo y no proactivo, que necesitamos volver a plantearlo y ojalá de verdad no sea nada más letra muerta, sino que verdaderamente nos pongamos a trabajar para rehacerlo. Ellos decían también que debería haber más compromiso de los medios de comunicación para la protección de sus periodistas. Estoy totalmente de acuerdo, deberíamos dejarlo en papel, pero sí es necesario revisar otra vez ese mecanismo de protección. Marta, por último, los grupos narcotraficantes en México realmente atacan a la prensa sencillamente para que ese tipo de denuncias de los reporteros que quieren visibilizarlos nuevamente finalizan. O sea, ¿cuál es el móvil de ese tipo de ataques a la prensa que provienen del narcotráfico? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Las relaciones con la política? ¿La forma como siguen operando estas bandas criminales? ¿Qué persiguen ellos? Evidentemente, nosotros como medida de protección, de hecho, nos hemos apegado a solamente publicar lo que se puede verificar en comunicados de prensa referentes al ataque al narcotráfico o al crimen organizado. Es decir, solamente informes oficiales son los que nosotros podemos publicar. Información más allá de eso, por supuesto que nos pone en riesgo. Pero yo quisiera tocar, ahora durante el juicio del Chapo,
Quedó claro el móvil, por ejemplo, para asesinar a Javier Valdés en Sinaloa. Y ellos dicen, es que publicó una entrevista que nosotros le dijimos que no publicara, ¿no? Entonces, es justamente eso, más claro no pudo ser, es el móvil más claro que yo he escuchado en años, ¿no? O sea, que ellos deciden qué se publica y Que qué no ellos, se publica. exacto. Además a eso... Incluyendo que se publica, es decir, oye, te mandamos esto porque queremos que tú lo publiques. Ahora, la pregunta que quedaría, Marta, es hasta dónde la prensa en México está permeada por el narcotráfico, pero no por el soborno, que pudo haber pasado en muchos casos, sino por el miedo del periodista, que sencillamente tiene que acceder a publicar lo que dice el narcotraficante para proteger su vida. Fíjate que el miedo lo que nos ha llevado es a dejar fuera temas totalmente de seguridad, y eso coincide con los estados donde hay más violencia: Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, ¿no? Lo que hemos tendido es a bajar los temas de seguridad, es decir, no publicar nada, y entonces no te metes ni de un lado ni del otro, ¿no? Quizá accidentes, cosas así, pero la verdad es que hemos bajado la agenda de información de violencia justamente por eso. ¿La polarización está afectando a los periodistas? Sí. Sí, la polarización está afectando. Es un efecto del populismo y se ha dado en otros países del continente americano. Sucedió en Ecuador con Rafael Correa, en Venezuela comenzó con Hugo Chávez, luego siguió con Nicolás Maduro. ¿Temen ustedes que se repita ese modelo de estigmatización de la prensa que ya sucedió en estos dos países, que fue objeto de análisis acá en la Sociedad Interamericana de Prensa en años anteriores y que ahora le corresponde el turno a México? Justamente por esos ejemplos que tú platicas, sí, yo veo que hay una posibilidad de caer en ese ejemplo. Yo veo que cuando identifican, sobre todo los personajes que son muy públicos, que salen a cuadro y todo esto, cuando los identifican en eventos del presidente y saben que son críticos, el ataque es directamente contra ellos, ¿no? No queremos que eso crezca más, queremos es decir, sigamos ejerciendo nuestro trabajo con toda la responsabilidad que implica, ¿eh? Eso no quiere decir que nosotros vayamos por la vida haciendo lo que se nos pega la gana, al contrario, nosotros queremos que esto evolucione en una exigencia de ambas partes, una exigencia para hacer un periodismo más profesional, pero una exigencia de respeto al ejercicio que nosotros estamos haciendo. El liderazgo político que ejerce Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro sector de oposición al interior de México, ¿ha hecho algún llamado para ponerle freno a esa estigmatización, o por lo menos para que sus seguidores no ataquen al periodista que critica a su líder? No, abiertamente no. No, él mismo usa los calificativos, entonces es difícil, ¿no? Aún si lo hubiera hecho, que no lo ha hecho, pues con esos calificativos a la prensa de prensa saberlo fifí. Todos, de prensa fifí, pues ¿Y qué es prensa fifí? ¿Por qué utiliza ese término? Él usa este término como desprecio a gente de poder, de poder económico, digamos, de exceso de poder económico. Lo usa para todo, lo usa para empresarios, lo usa para despreciar, digamos, a la gente de poder económico. Ajá. Prensa fifí a mí me parece entonces que se referiría más a los dueños o a los empresarios o a las empresas que a los propios reporteros que están en calle, ¿no? De todas maneras, ahí entramos todos. ¿O la prensa no fifí es la que no critica al gobierno? Es un poco así. El propio vocero de presidencia en algún foro en el que fue invitado dijo que estaría más dispuesto el gobierno a apoyar a reporteros para que no dependieran de sus medios. Entonces la descalificación contra la estructura de los medios de comunicación como tal es evidente, ¿no? Espacios como esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en Cartagena, ¿en qué le sirven a los periodistas de México? ¿Por qué exponer esta situación aquí? Bueno, el espacio que da la Sociedad Interamericana de Prensa para todos los países que estamos en el continente sirve para hacer público esto, no solo para hacerlo público y que el resto del continente sepa cómo nos estamos moviendo, sirve porque se acercan compañeros de Colombia y nos dicen, oye, ya pasamos por esto, o se acercan compañeros de Ecuador y dicen, oye, nosotros modificamos el mecanismo de protección en esta medida y nos funcionó, ¿no? También sirve para tener voces afuera del país que puedan escuchar lo que está pasando, no solo en el caso de México, sino todos los demás. Finalmente tenemos casos dramáticos como Cuba, Nicaragua, Venezuela en el continente. Tenemos casos de ataques, como veíamos hace rato, a Costa Rica, que también poco hacen
por proteger la actividad periodística, y yo creo que sirve no solo para que conozcamos cómo nos estamos moviendo todos, y hermanarnos en ese sentido, sino para hacer público lo que está sucediendo. ¿Y has en encontrado nuestros países. respuestas acá? Sí, sí, claro, sí, de muchos compañeros. Y además, pues, esta es la reunión formal, digamos, esto sigue y el enlace que es aquí continúa por el resto hasta la siguiente reunión de la CIP, ¿no? Es un caso muy importante. La otra es la declaración de Chapultepec, que yo creo que eventualmente la CIP, o creo que la CIP ya hizo una petición para que el presidente Andrés Manuel López Obrador la firme también, como la firmó el presidente Duque ayer. Pues Marta, ha sido un gusto para nosotros tenerte en este espacio que es alterno a lo que está sucediendo en este momento en esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, una reunión que tiene lugar en la ciudad de Cartagena y en la que el día de hoy han sido leídos una serie de informes sobre la libertad de prensa en cada uno de los países que muestran un panorama muy desalentador, pero por el otro lado también muestran una acción colectiva de aquellos periodistas que están presentes acá en esta reunión de medio tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias. Los invito a que sigan en esa transmisión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En horas de la tarde los paneles van a continuar. Habrá un break en este momento, pero luego de las 2 de la tarde continuaremos conociendo los diferentes informes que entregan cada una de las delegaciones que están presentes acá en la Sociedad Interamericana de Prensa, en esa reunión de medio año que tiene lugar en la ciudad de Cartagena, Colombia.